O sea, el próximo lunes te doy las calificaciones del segundo periodo. Del segundo Profe, periodo. y más o menos como para cuándo tenemos que terminar de leer el libro. Terminar de leer el libro, creo que tenemos todavía hasta el no sé qué de julio, ¿no? Yo creo que ya deberemos Sí, de creo que sí. tenerlo por ahí de los últimos días de mayo. Déjenme hacer un buen recuento digo, si lo abro así de primera instancia, vamos a pensar que la última entrega del libro pudiera ser por ahí del 29 de junio. Yo creo que vamos a dejarlo por ahí, más o menos, ¿eh? A lo mejor un poquito antes, a lo mejor el 24 o algo así. Ah, vale, Pero gracias. de cualquier manera, pues ya ahorita ya en realidad ya llevamos, estos días ya son como de ganancia, ¿no? Sí, sí, sí. Finales de junio, ¿qué sería? Vamos a hacer un proyecto final, muy probablemente vamos a trabajar, si no con un proyecto final, ¿no? Habrá algunos trabajos en el camino, va a ser algo muy simple en realidad. A finales de junio lo del ensayo del libro, el final. Uh-huh. Y este proyecto final seguramente vamos a hacer, no es un proyecto como tal, ¿eh? O sea, tampoco, pues como les digo vulgarmente luego a la gente con la que trabajo, tampoco se azoten. O sea, no es una pantalla con una funcionalidad mínima, porque ustedes no son todavía ni grandes programadores, ni vamos a dominar bases de datos en 2 semanas, ¿no? También en la otra secuencia, algunos de sus compañeros, decía, no, es que las bases de datos son muy complicadas, sí, pero pues también si no te enfrentas, aunque sea mínimamente de principio a una base de datos, no vas a poder explotar algo interesante en la programación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es como proyecto final, entiende, una pantalla final con una funcionalidad básica. ¿Ok? Digo, el fuerte de lo que pudieron ustedes aprender durante toda la programación, durante este curso, me parece que ya está el fuerte. Ahorita solamente lo vamos a complementar con una base de datos y a lo mejor vamos a hacer una pantallita simple y probablemente como examen, pues sea un proyecto o una pequeña funcionalidad a desarrollar en un par de horas, como si fuera un examen. Entonces, bueno, ya veremos cómo nos vamos acomodando. Ustedes todavía no se precipiten, no supongan, no den por hecho. Vamos dejando que avance un poquito más esto y que vayan conociendo justamente lo de qué se trata. ¿Ok? Bueno, pues en realidad, o sea, si somos como muy fríos en revisar el temario y todo esto, pues se darán cuenta que el manejo de una base de datos, pues en realidad no es un tema fuerte, ¿no? Habla un poco de la explotación de la información, pero no es el tema más fuerte como tal. Efectivamente, ustedes nunca han llevado bases de datos. No sé en qué semestre lo lleven, pero nos vamos a adelantar un poquito, mínimamente, o sea, no es como, insisto, que les vaya yo a dar un curso de bases de datos, en realidad no, para nada. O sea, necesitan muchas horas. Y a veces un semestre solito, pues no es suficiente, ¿no? Hay que estudiar mucho las bases de datos, es la parte rica del desarrollo de sistemas. Y yo lo único que les voy a enseñar es a que instalen el manejador, un sistema manejador de una base de datos simple en su versión comercial gratuita, a que hagan una instancia y a que creen una tablita para que en lugar de que en la última etapa, en lugar de que consultemos y explotemos un archivo de Excel, pues ahora lo vamos a hacer en una base de datos. No nos vamos a meter en grandes profundidades, solamente es para que ustedes tengan como la base mínima para hacer una aplicación en Java con 3 capas, ¿ok? Ahorita ya llevamos eh, ya llevamos las 3 capas, ¿no? Nuestro repositorio de información es una hoja de Excel. Ya tenemos por ahí los objetos de negocio, ¿no? Esta parte de las transacciones que fuimos haciendo con la agenda. Y en el último tema, pues ya tenemos una interfaz gráfica simple, muy, muy sencillita de funcionalidad, pero ya está trabajando como tal. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a trabajar. De hecho, su misión para la próxima ocasión
será tener en su computadora instalado MySQL, ¿ok? Aquí les estoy compartiendo el navegador para que ustedes puedan visualizar, y quiero puntualizar algunas cosas importantes porque igual intento como facilitarles el camino un poquito. Profesor, ¿qué versión de MySQL? ¿La de Workbench o la de PHP Miami? PHP. PHP. Ahorita no te preocupes. De hecho, cualquiera de las versiones que tengas instaladas de MySQL te va a funcionar, ¿no? Que es justo lo que voy a explicar ahora, cómo funciona el PHP. Perdón, el MySQL. ¿Sale? Cualquiera de las versiones que tengas instaladas de MySQL te va a servir sin ningún problema. ¿Vale? Hay algunas que son un poquito más robustas, a eso voy ahorita. Vamos a ocupar Workbench. Ahorita les explico completo. Bueno, miren, aquí estoy en Google buscando MySQL tal cual, ¿no? Muchos de ustedes han escuchado, creo que poquitos han hecho instalaciones de MySQL, a lo mejor ya lo han utilizado. Muchos se lo saben como de receta, pero hay ocasiones en que no entienden bien a bien pues, cuáles son las partes o cuáles son las diferencias, ¿de acuerdo? MySQL, al igual que muchas otras bases de datos, o sea, cuando digo muchas otras bases de datos, por ejemplo, estoy hablando de un Oracle, ¿no? Con esta fusión que tiene con Java, una base de datos muy robusta que es Oracle. Pues todas las bases de datos en realidad ahora regalan una versión recortada de su base de datos, ¿no? Esa versión recortada, pues me permite tener una idea muy clara de cómo funciona este kernel, este núcleo de la base de datos, porque pues imagínense ustedes en los ambientes de desarrollo, o sea, cuando ustedes más adelante pues decidan trabajar y hacer algún tipo de desarrollo de manera ya empresarial, de manera más seria, y necesitan venderlo, pues bueno, generalmente van a necesitar una base de datos para hacer todas las pruebas necesarias, ¿no? Entonces, para los equipos de desarrollo definitivamente pues, es sumamente cara tener una base de datos, ¿no? Que sea una empresa, aunque sea muy grande, es sumamente cara, sobre todo si consideras en que pues a lo mejor tú tienes muchos clientes y cada cliente tiene base de datos diferente. Entonces eso es incosteable. Si tú trabajas dentro de un área de sistemas en una empresa, pues bueno, seguramente tendrán una base de datos pagada completa y entonces ahí podrás hacer toda la parte de los desarrollos. Bueno, entonces, en el caso de MySQL es exactamente lo mismo. Ellos regalan o nos proporcionan una versión recortada de su kernel, ¿no? Uno piensa que es todo gratuito. No, hay una parte que se cobra. Bueno, pues bueno, estoy aquí en el sitio directamente de MySQL. Aquí lo pueden ver. Igual que en tantas cosas, en tanto software, en tantas cosas que ustedes pueden obtener en la red, pues lo importante es leer, ¿no? Hay que leer y ver qué es lo que nos están ofreciendo. Entonces, aquí hay muchísima información gratuita, mucha información gratuita de documentación de los productos que tiene MySQL. No es solamente una base de datos solita. Tiene muchas partes que pueden ser explotadas. Entonces, bueno, en mi caso, o en nuestro caso, ustedes pueden ir aquí a la zona de Developer Zone, ¿sale? En este Developer Zone, pues aquí existen diferentes apartados. En la parte de Developer Zone, ustedes lo que van a encontrar es estas versiones recortadas de todos los productos. ¿Ok? Entonces, si ustedes exploran un poquito, pues se van a encontrar, por ejemplo, con MySQL Community Server. Esta es una sección, es un servidor de base de datos común, recortado. Esta es la parte que nos dan gratuita, ¿sale? Hay algunas
algunas otras ediciones, como por ejemplo esta que está aquí, que es el Enterprise. Ustedes ven aquí, pues todas las partes que puede tener una versión empresarial completa, pagada, ¿no? Esta pues, nos va a costar. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a trabajar con esta parte del Community Service, Server, perdón. Y aquí nos da, miren, vean aquí diferentes versiones, ¿no? Ahorita la que está es la 8020. Entonces ustedes entran aquí, van a descargar esta parte gratuita. Ustedes aquí seleccionan el servidor o el sistema operativo que ustedes tienen en el equipo donde lo van a instalar. Y bueno, pues están varias imágenes, ¿no? Varios respaldos de los servidores para poder hacer descarga. En mi caso, bueno, detecta aquí que es un sistema operativo macOS y yo descargo uno de estos paquetes. Descargo uno de estos paquetes y lo instalo, ¿ok? No lo voy a hacer ahorita porque ya lo tengo instalado. Vaya, para que voy a darle los pasos en general. Este que van a descargar, pues es el núcleo como tal, ¿sale? Este es el núcleo. Y el núcleo realmente instala ese motor, el motor de la base de datos, se instala, hace la instalación de la base de datos en su módulo principal, la parte administrativa principal, ¿no? La parte de gestión. Y ya, o sea, ustedes lo tienen instalado. En realidad no se van a dar cuenta, pues que lo tienen instalado. Eso sí, es sumamente importante que cuando lo instalen, ¿verdad? Voy a switchar a otra ventana para que ustedes lo vean. Cuando ustedes lo instalan, pues resulta que lo que van a ver en el panel de control, los settings, digamos, pues es este simbolito que dice MySQL. Cuando ustedes dan MySQL ahí, no sé si lo estén viendo, déjenme, creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Una ventana emergente. Sí, A ver se si ve. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Cuando ven ustedes esta pantallita emergente, digo, claro, dependiendo del sistema operativo, pues la pantallita cambia un poquito, ¿no? Pero en esta pantalla emergente, pues lo único que hacen es parar y arrancar la base de datos. Aquí es Start MySQL. Cuando la computadora arranque como tal, pueden parar el servicio, ¿no? Pueden detener la base de datos o pueden levantarla, pero pues realmente por definición nos dice que podemos, en cuanto se encienda la computadora, pues prende la base de datos como tal. Aquí me da algunas directivas, algunas rutas. Por ejemplo, ahí dice cuál es el directorio base, el directorio de los datos, toda la parte de los plugins, es decir, donde vamos a extraer ciertas partes para poder pegar en otro lado. El llavero, bueno, sí, como el llavero de datos de usuarios, como la parte de los privilegios, etcétera, los logs, y estas son como las rutas que existen. Entonces, ustedes en realidad lo que van a ver instalado aquí, pues es esto, y ya su base de datos pues, ya está levantada, o sea, ya hay una base de datos. Y luego, pues si yo vuelvo a dar clic aquí, pues no pasa nada, me da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ¿y cómo le hago pues, para poder empezar a trabajar con la base de datos? Bueno, pues importante. Cuando ustedes estén instalando esta primera parte, el Community Server, va a haber un momento donde les va a pedir un usuario y una contraseña. Más bien, les va a pedir la contraseña del root. ¿Ok? La contraseña de root es la contraseña de la base de datos. ¿Ok? Del administrador. Esa es sumamente importante que se la sepan, que la noten, porque sí existen problemas fuertes cuando pierdo esa contraseña. Se vuelve un poquito complicado poder recuperarla o poder removerlo. No es imposible, solamente es complicado, ¿verdad? Se pueden hacer muchas cosas hoy.
es complicado de pronto hacer, cómo poderlo remover, que se pueda reconocer, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo les recomiendo que cuando tengan que definir la contraseña, pues sí la anoten, no la pierdan. Entonces esa va a ser la contraseña de root, la contraseña de administrador. Y bueno, regresando a esto, pues no van a ver otra cosa instalada. Ahí van a ver nada más esto. Y como les he dicho desde un principio, pues lo interesante es armar este rompecabezas, ¿correcto? Entonces, dentro del propio sitio, déjenme regresarme al sitio. Ahí estamos en el sitio. Dentro del propio sitio, una vez que ya hemos descargado, pues todas estas, el núcleo, si me voy a los downloads, pues aquí está todo lo que yo puedo ir descargando, ¿verdad? Estos son diferentes componentes que también se instalan para, dependiendo de lo que yo quiera, pues puedo tener cosas visibles o puedo administrar o puedo explotar información. Entonces, miren, muchos de ustedes, si van a instalar en Windows, por ejemplo, pues tienen este instalador para Windows. Si tú lo descargas, de principio, voy a regresarme para que vean en dónde lo hice. Estoy aquí. Acuérdense que me fui a la zona de desarrollo. Me voy a los downloads. Ahí estamos. Y aquí está el servidor que yo descargué. Hay algunas otras herramientas. Sobre todo pongan atención en esta. Pero existe esta parte que es el instalador. El instalador no es otra cosa más que justo una pequeña pantallita que me dice qué componentes quiero instalar. Entonces puedes instalar algunos plugins para explotar, por ejemplo, ahí abajo lo van a ver, para Excel o para Visual Studio, y algunos drivers, voy a llamarle así, ¿no? Por ejemplo, aquí viene un conector ODBC. Los que nunca hayan manejado o hayan hecho conexiones con la base de datos, pues si se meten, por ejemplo, a Windows, al panel de control, ahí se van a encontrar con un ODBC. Es un administrador de ODBC, que es Open Data Base Connection. Entonces es un conector que me va a permitir establecer comunicación o sesión con bases de datos, inclusive con Excel. Entonces es una manera de poder conectar una aplicación con una base de datos o con algún software. Entonces, con el ODBC pues, podrían conectar Excel, podrían conectar Access, podrían conectar todas estas bases de datos de alguna manera de Microsoft o algunas otras con la aplicación que están desarrollando. Y existen otras cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí hay un driver para poder conectar con PHP, con Python. Aquí está un conector para Java que se llama JDBC. Entonces, bueno, todo esto es gratuito. En realidad no tenemos que pagar absolutamente por nada. Entonces, si a ustedes les es más cómodo, pues descarguen el instalador. Ahí le van diciendo los componentes. Uno de los componentes, pues va a ser el servidor, el núcleo como tal. Y para lo que nosotros vamos a hacer, pueden descargar que es el Workbench. ¿Ok? En el Workbench también me dice todas las posibilidades que yo tengo en cuestión de sistemas operativos y me da los espejos, ¿no? Las imágenes ahí para poder hacer la descarga. Entonces, bueno, vas a descargar, vas a instalar, ¿no? Como se instala pues cualquier software. Una cosa que siempre les digo, pues es fíjense muy bien, no den nada más aceptar, lean con detenimiento lo que les va planteando y al final lo que les va a mostrar pues es, déjenme abrirlo aquí, a ver si logro, déjenme ver, aquí lo tengo ya abierto. Va a instalar un pequeño iconito. A ver, voy a compartirles tantito mi escritorio. Miren, aquí está en la parte de abajo, ¿no? Aquí junto al Skype que tengo.
Aquí está. Este es el iconito que les va a instalar. Este se llama famosísimo Workbench. Y lo que ustedes van a ver, pues, de manera específica, es esto que está aquí. ¿Ok? Va a abrir esta parte. ¿Qué hace el Workbench? Es una interfaz gráfica para poder explotar, ¿sale? Para poder explotar la base de datos. Entonces, son dos componentes los que están instalando. Estás instalando el servidor como tal y estás instalando no es un dashboard, pero es una interfaz gráfica, interfaz de trabajo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que a través de esto yo puedo empezar a explotar y empezar a hacer cuestiones con la base de datos. Miren, lo primero que me instala, pues es esta seccioncita que dice Local Instance. ¿Qué quiere decir? Pues yo puedo aquí tener, de este Workbench, puedo tener la conexión a la base de datos que tengo instalado en este mismo equipo, ¿correcto? En este mismo equipo. Y de hecho, si se fijan, el usuario es root y aquí dice localhost, o sea, la máquina local está ubicada en la máquina local con el puerto 3306. Esto de los puertos es sumamente importante porque cuando ustedes desarrollen algo profesional, pues no siempre se van a conectar a la base de datos de su equipo, ¿no? O sea, sobre todo si lo haces en un entorno grande, pues vamos a pensar que a lo mejor la empresa para la que tú estás trabajando, si eres un externo, pues te va a abrir una instancia de la base de datos allá en su servidor en algún lugar y te va a abrir un puerto para que tú te conectes, ¿no? Estos puertos son justo los que reciben las peticiones para diferentes cosas. Es un servidor, por eso se levanta un servicio. Y para levantar esos servicios se le tiene que direccionar a un puerto. Es decir, pues imagínense como una oficina de trámites de gobierno, en donde se pueden hacer todos los trámites, ¿verdad? Pero no en todas las ventanillas probablemente. De la 1 a la 3 dan las licencias y de la 4 a la 8 dan los pasaportes, por ejemplo. Estoy diciendo un ejemplo general para que ustedes lo entiendan así. Pues aquí es exactamente, ¿no? Es un servidor, pero los servicios que tienen montados no siempre están disponibles así porque sí, sino que se direccionan a un puerto. Es una interrupción que el sistema operativo recibe para las bases de datos o para un servidor de impresión, para un servidor de archivos o para un servidor de comunicaciones o para un servicio de lo que ustedes me digan. Entonces, bueno, pues aquí yo nada más me dice que tengo una conexión preestablecida a la base de datos que está instalada acá. Entonces, aunque pareciera que estas dos cosas van de la mano, porque son componentes que descarga uno de MySQL, pues están juntos, ¿sí? Pero digamos que puede vivir la base de datos puede vivir sin el Workbench. Y tú podrías instalar el Workbench sin haber instalado la base de datos, aunque no tendría mucho sentido, ¿no? Pues la idea es explotar. Sin embargo, yo decía, pues bueno, si en algún momento trabajas en una empresa y que está remota, pues aquí vas a tener que establecer otra conexión MySQL, por eso dice MySQL Connections, ¿no? Aquí puedes establecer otra conexión a otro servidor que esté en algún otro lugar. ¿Okay? Y de hecho, ustedes cuando vayan a desarrollar, pues es muy probable que los desarrolladores o dependiendo del puesto que tengas, pues generalmente tienes una base de datos de desarrollo, una instancia para el desarrollo. Cuando digo instancia, es tener la misma estructura de la base de datos, solamente que para diferentes fines, ¿no? Generalmente se tiene una base de datos, una instancia para el desarrollo, donde el programador hace pruebas unitarias, donde se hacen pruebas modulares y donde se hacen pruebas integrales. Y ahí, pues el programador va llenando su base de datos, revisa que pueda leer todos los datos, que puede escribir, que realice las búsquedas como debe de ser, prueba los queries, hace todo lo que se imaginen a nivel unitario. Es decir, yo pruebo que mi programa esté bien, que jale los datos, que el formato esté bien, que introduzca datos, que actualice, que dé de baja, que active, que desactive. Entonces hace una base de datos de prueba. Hay otro entorno en donde una vez
Una vez que tenga yo desarrollado el software, pues entonces habrá un key user, ¿no? Que puede ser generalmente por parte del cliente o mi cliente dentro de la propia empresa. Y él se dedica a hacer pruebas pues modulares e integrales, es decir, ya a nivel función, a nivel empresa, ya se da cuenta si el sistema cumple con los requisitos que se le solicitaron como tal, ¿no? En el mejor de los casos, existe otra instancia, ¿verdad? Que se llama de QAS, de Quality Assurance, que es aseguramiento de la calidad o medición de la calidad, en donde se hacen pruebas de desempeño, ¿no? Ahí se hacen ciertas pruebas de estrés para ver si la base de datos resiste, abro sesiones, mando procesos paralelos para que el servidor pues se cargue a lo máximo simulando una situación real, ¿no? Como sabemos, yo me acuerdo en algún tiempo que existía, no sé, Ticketmaster, y Ticketmaster cuando empezó a vender boletos por internet, pues cuando se anunciaban eventos importantes, que decían, se pone a la venta el boleto al lunes a las 10 de la mañana, pues el lunes a las 10:01 nadie podía comprar boletos porque se había caído el servidor. O sea, se estresaba de una manera impresionante que no estaba preparado y ¡pum! Se caía el servidor, ¿no? Tantos requests que había hacia la base de datos y hacia el servidor. Entonces, pues ahí en ese ambiente de QAS, pues se estresa, ¿no? En el mejor de los casos existe otra instancia de la misma base de datos que sirve para la parte de capacitación. Muchas veces en el entorno de QAS, de calidad, ahí es donde se hace la capacitación, pero hay otras ocasiones donde se hace en un entorno diferente, que es un entorno de capacitación, ¿no? Y cuando cito a los usuarios, o cuando lo hago de manera remota, ¿no? Y hace una capacitación, entonces todo está direccionado hacia ahí. Y finalmente, pues antes de cualquier otra cosa, existe un ambiente de prueba, ¿no? Un ambiente de producción. La producción, pues es ya datos reales, esa es la buena. Entonces, pues muchas ocasiones el propio desarrollador, a través de este mismo Workbench, pues puede tener acceso a todas esas bases de datos, ¿no? Entonces estarán probablemente en diferentes equipos, serán diferentes puertos, serán diferentes contraseñas. Entonces ustedes lo que están haciendo es creando su base de datos dentro de su equipo, con una cuenta de administrador y su contraseña. Entonces nosotros no nos vamos a salir mucho de ese esquema, y en realidad lo que les estoy platicando es como para que tengan una base. Ya lo decía en algún momento, estoy seguro que esto que estamos platicando les va a servir para proyectos en general en NoPixel, ¿no? Que puedan hacer algo con Java, con un entorno gráfico, y que puedan explotar una base de datos importante. Entonces, bueno, una vez que están aquí, tú puedes entrar. Miren, ahí no sé si estén viendo, ¿verdad? Ahí me salió, no lo están viendo. Ahí me salió una ventanita emergente. Déjenme mostrárselas. Sí, no sé si está viendo, profe. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, pues ahí ya Sí sabes. se está viendo, profe. Sí se ve, profe. Muchas gracias. Ahí se ve esa ventanita emergente donde pide el password, ¿no? Buenísimo. Entonces, y en esa ventanita yo voy a poner aquí mi usuario y mi contraseña. Bueno, el usuario es root, ¿verdad? Y vean aquí, el servicio es MySQL. Profe, password. Sí. El password es el que tú vas a definir cuando instales el servidor. El community server te va a pedir que establezcas. Profe, una pregunta. ¿El password lo creamos Sí, cuando instalas el servidor, el community server, te pide que definas una contraseña para el usuario de root. Esa contraseña vale, gracias, es la que decía, esa es mi duda. Esa contraseña apúntala perfectamente, porque con esa vas a entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le puse aquí mi contraseña. Ahí ya entró. Ahorita te voy a enseñar qué es lo que me muestra. Y ahí está, ¿ok? Ahí ya entré al Workbench. ¿Sale? Es esto. Ahorita no nos vamos a detener a hacer cosas, porque la misión para el próximo miércoles es que tengas instalado esto.
que tengas instalada la instancia de la base de datos o el Workbench para jugar un poquito con la base de datos. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ir viendo, si vas revisando aquí cada uno de los botoncitos, pues yo puedo crear algunos esquemas. El esquema es una instancia de la base de datos. Aquí puedo tener administración del servidor, de los usuarios, ¿no? De los usuarios que pueden acceder a las diferentes instancias de la base de datos. Puedo tener queries, que aquí puedo jugar con las propias consultas. Aquí puedo definir nuevas instancias. Miren, en este iconito, a ver si me da ahí el bannercito, dice crear un nuevo esquema. Puedo crear tablas. Puedo crear relaciones, ¿ok? Puedo hacer constraints. Puedo hacer todo lo que naturalmente se hace en una base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no les voy a enseñar bases de datos de ninguna manera. Solamente vamos a crear una tablita, así como hicimos con Excel, que es una tablita simple. Pues algo así vamos a hacer nosotros, ¿no? Ya cuando lleguen a bases de datos verán restricciones y llaves primarias y foreign keys y llaves compuestas y todo, indexamientos, etcétera, 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 que es sumamente interesante conocerlo. Y la próxima clase, ya teniendo esto, pues vamos a jugar un poquito, o sea, vamos a hacer una introducción pequeñita a las tablitas para que vean ustedes cómo pueden extraer la información como tal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de explotarlo a través del framework de lectura de Excel, pues ahora nos vamos a ir a conectar a una base de datos y en lugar de utilizar estos, ¿se acuerdan que abría la hoja e iba leyendo renglón por renglón y luego columna por columna? Pues lo vamos a hacer así, pero en lugar de abrirlo de Excel, lo abrimos de una base de datos y en lugar de decirle cuál es la hoja, pues vamos a hacer un query y el resultado de ese query es el que vamos a leer nosotros. ¿Sale? Entonces, pues esa es su misión para la próxima clase. ¿Vale? Bien, dudas. Díganme dudas. Bien, dice Moisés, ¿qué diferencia tiene descargar el instalador de 24.4 megas al de 420.6 megas? Seguramente, no te lo sé decir exactamente, pero seguramente el de 420.6 megas debe de traer ya el núcleo, debe traer el community server ahí instalado. O sea, te lo instala, ya lo debes de descargar y aparte te debe dar la opción de si quieres descargar alguna otra cosa, pues puedes hacerlo. Entonces, es seguramente la diferencia nada más. Si das por ahí ayuda en la descarga, a lo mejor ahí te dice cuál es la diferencia entre uno y otro, o más bien te va a decir qué contiene cada uno. ¿Vale? Samuel dice, antes de instalar la memoria con error de acceso a una carpeta. Bueno, pues habrá que saber qué carpeta es para revisarlo con detalle. Bueno, voy a cerrar esta sesión. Nos volvemos a conectar, por favor, para que podamos resolver un par de dudas más. ¿Sale? Nos volvemos a conectar, por favor.
la instalación y continuar. Pues no hay ningún problema, son componentes que viven independientes. Pero están relacionados por servicio. Entonces, bueno, pues digo, insisto, no es un software sumamente sofisticado, no hay problema por eso. Muy bien, ¿qué otra duda tenemos? A ver, aquí tengo algo en el chat. Dice... No. El PHP MyAdmin no hay problema. Tienes en realidad está pensado el PHP pues, justo para hacer pequeñas ejecuciones directas hacia la base de datos, ¿no? Entonces está orientado a PHP. Lo puedes utilizar, si puedes ejecutar ahí consultas, si puedes crear, si puedes hacer todo, puedes utilizarlo sin ningún problema. Y si no, pues adicional puedes instalar el Workbench para que lea la misma base de datos. No tiene ningún problema, puedes utilizarlo. ¿Sale? Pues bueno, esa es la tarea, esa es la misión para la próxima clase. Es algo muy, muy sencillo. Me puedo dar el lujo de irme despacito para que ustedes de pronto no se sientan extremadamente saturados, porque luego ya algunos ya querían dedicarse a otra cosa en el mundo cuando les tocaba hacer programación un poquito más ruda. Entonces, no lo vamos a hacer así. Tenemos un poquito de tiempo, es la ventaja de llevar ya un rato trabajando con ustedes. Pues que se preocupen los que no habían hecho nada, ¿no? Los profes que no habían hecho nada, pues eso sí, ya, no podemos hacer mucho. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? Digo, intentaré, si hay alguna duda y me escriben, pues bueno, intento ir lo más rápido que se puede. Hay veces que no alcanzo a contestarles a todos. Inicio de clase, le conté que le envié mis trabajos con secuencia, pero mi nombre está correcto. Javier, enviaste tu nombre en el trabajo y la secuencia está mal. Pues lo lamento, estás en título de suficiencia. No es cierto, no te preocupes. Pues, no te voy a encontrar en la secuencia que te pusiste, entonces lo que sucederá es que te busque yo en la otra secuencia y pues te ponga tu calificación en la otra secuencia. No creo que pase gran cosa. ¿Sale? No pasa nada. Pero pues, si intenten poner sus datos correctos, pues nos facilita muchísimo el trabajo de pronto, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Sale? Compañero, fíjate, te regresaste todavía primer semestre. Qué barbaridad. No te preocupes, nada más tengo 2 secuencias. Y las 2 son de fundamentos y las 2 son las 2 son la misma materia, así que no pasa absolutamente nada. ¿Sale? Bueno, muy bien, chicos. Bueno, pues no tengo al menos por ahora otra cosa adicional. Por mi parte sería todo por hoy. Si no hay más dudas, inténtenlo instalar, lean la documentación. Yo espero que con cuánto tiempo llevamos encerrados, casi 3 meses, ¿no? Casi 3 meses. Yo creo que ya dominan una buena parte de inglés, han de haber puesto ahí a tutoriales y todo el asunto y inglés sin barreras y todo lo que sea. Pues ya. Este año hacía mi examen, profe, para el inglés, para certificarme. Mira. Pues ya no. Ya no, bueno. Pero pues ahora que se regrese a la
digamos, a la normalidad, ¿no? Lo más rápido que se pueda. Sí, profe. Muy bien. Pero bueno, hay muchísima ayuda. Hay mucha ayuda en las redes si tuvieras problemas. E insisto, no es un software sumamente complicado para instalar. ¿Eh? Está pensado en que la instalación sea muy práctica porque es una base de datos bastante sencilla, bastante ligera, no hay mucha configuración. Entonces, es fácil de instalar. ¿Vale? Muy bien, chicos. Bueno, pues yo los busco el próximo miércoles a través de Samuel, que siempre me hace favor de comunicarse con ustedes para empezar a jugar un poquito con la base de datos. Eso jugaremos ¿es parecida? Me preguntan, ¿es parecida a SQL o sí cambia demasiado? Pues no, recuerda que es a final de cuentas una base de datos y el lenguaje de queries es SQL. La filosofía es la misma. Lo único que puedes ver diferente son las pantallas y las herramientas de administración, pero es exactamente lo mismo. O sea, tú cuando lleves base de datos no te van a enseñar un software. Del principio te van a enseñar cómo funciona una base de datos. Entonces, bajo esa filosofía y esa lógica, cualquier base de datos debe de tener las mismas partes. El SQL, que es un lenguaje de consulta estructurado, es el mismo de manera básica. Hay algunas pequeñas diferencias de una base de datos a otra, pero es prácticamente lo mismo. O sea, no debería de haber grandes problemas. Ok, muchachos. Bueno, pues entonces el próximo miércoles jugaremos un poquito con la base de datos y yo creo que vamos a empezar a interfazar con nuestra aplicación en Java, ¿no? Ya para empezar a utilizarla. ¿Vale? Bueno, pues nos escuchamos entonces el próximo miércoles. Hagan su tarea, descansen, cuídense mucho, por favor. Y nos estamos viendo por acá, nos estamos escuchando o viendo el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Que tengan buena noche y que descansen. Nos vemos, muchachos.